Buenas, buenas. Perdón por la demora a los que están acá y los que están virtual. Tuvimos hay un problema con el proyector, pero creo que se está viendo todo. Sí. Y nada, quería darles la bienvenida a todos a este espacio del Club del Paper, donde hablamos de cosas de datos y de compu. La verdad me parece increíble la convocatoria que tuvimos esta vez. No estamos tan acostumbrados a que venga tanta gente. Así que nada, gracias por eso. La charla que tenemos hoy, como ya sabrán, es de una persona egresada recibida de computación acá en Exactas. Hoy en día está trabajando en DeepMind e hizo un libro donde habla sobre cómo se implementan los grandes modelos de lenguaje en las GPUs, en las TPUs, y hoy nos va a venir a contar un poco de eso. Así que, sin más nada que decir, lo dejo con Federico Lebrón. Hola. Eh, el libro lo hicimos entre varios que estábamos en Google, que nos enseñaba a hacer docencia, nos gustaba hacer docencia sobre cómo funcionaban nuestros modelos a los empleados. Y en algún momento uno dijo, che, ¿por qué no hacemos esto open source? Le sacamos algún poco el material confidencial, como el tamaño exacto de nuestras redes y qué precisión usamos en cada cosa. Pero una vez que sacamos eso, parecía útil para que la gente pueda escalar bien estos modelos. ¿Se me escucha bien todo? ¿Sí? Se escucha perfecto. Gracias. El libro, tendré que poner el link en Uruguay, creo que está en la invitación, es How to Scale Large Models, o How to Scale Your Model. Um, Esta presentación no asumo que saben mucho sobre Transformers, pero si saben sobre Transformers creo que le va a servir aún más. Entonces, bueno, empiezo con qué es una TPU y luego por qué habría de interesar usar TPUs para cualquier cosa. También a veces usamos GPUs, la gente fuera de Google usa GPUs. Más profundo. GPUs, Graphics Processing Units, se iniciaron para hacer procesamiento de gráficos, pero en general son muy buenas para hacer multiplicación de matrices y cosas de álgebra lineal. Resulta ser que el álgebra lineal es ubicuita, y no sé si la palabra es muy común, y absurdamente práctica. Es muy molesto cuán bien funciona el cerrar los ojos, pretender que el problema es lineal y funciona bien por aproximación. Entonces, las GPUs se usan para hacer cosas por aproximación lineal. Las TPUs son lo mismo, solo que no hay nada de gráficos. No tiene una historia evolutiva como las GPUs que están desde los 80. Queríamos hacer multiplicaciones de matrices muy rápidas, hicimos chips que hacen eso y nada más que eso. ¿Cómo son estos chips? Entre paréntesis, si hay preguntas, creo que hay un coso de texto con una cajita para escribir texto en la charla, así que cualquier cosa. Y acá puedo levantar la mano. Pues, ¿cómo se ve esto? Dibujé varias cosas en esta presentación, voy a ir escribiendo, pero quería que varias cosas estén dibujadas. ¿Cómo se ve en general? Vamos a tener un servidor donde llegan distintos tipos de consultas. Generalmente van a ser, abstractamente, hacer la siguiente operación de álgebra lineal. Multiplicar matrices, calcular Cholesky, Fourier, cosas de álgebra lineal. La gran mayoría es multiplicar matrices y hacer sumas y productos de vectores. Este servidor está conectado a un par o una o dos placas donde están los chips, estos TPUs. Está conectado por PCI Express. Acá en rojo están los chips. Y después tenemos conexiones bastante rápidas, mucho más rápidas que PCI, pero un orden de magnitud más rápida que PCI Express, entre los chips. Entonces, para comunicarse un chip con el otro, no pasan por el host, por el servidor, sino que se comunican directamente. Dentro de la placa son conexiones de cobre, están simplemente puestos los dos chips en la misma placa y cuando los pusimos una traza de cobre entre las dos. Y para ir de una placa a la otra también tenemos un cablecito que va a el mismo ancho de banda que el cobre. O sea, no te importa que sean dos placas o una. Entonces, eso es un servidor. Um, Podemos poner varios de estos servidores en la misma red. Entonces, esto es como están conectados. Acá omití todos los servidores porque no entran al caso a la hora de computar. No pasamos por los servidores, sino que son de chip a chip la comunicación. Para hacer inferencia, nuestros chips tienen una comunicación de dos dimensiones. Y cuando los encadenas así, de 16 por 16,
Tienen también conexiones toroidales, entonces cuando te vas de rango a una de las dimensiones, volvés a empezar desde el cero. Entonces, son los enteros del 0 al 15 y cuando te vas al 16 volviste al 0, eso en cada dimensión. Es como jugar a ¿qué se dice? Space Invaders, o sea, hay muchos juegos que tienen esta topología en su nave, cuando te vas a la derecha empiezas a la izquierda. Creo que el Snake también funciona así, el que es un gusanito que come manzanas y el ritmo de estar de un lado o del otro. Ese es un todo. Entonces, de 16 por 16 es como hacemos inferencia. ¿Por qué el toro? Es porque hay algoritmos de multiplicación de matrices que son mucho más rápidos cuando en vez de tener una grilla, tenés un toro. El simplemente agregar una conexión más hace que la máxima distancia que tengas que ir entre dos chips se te acorte por la mitad. Porque no te puedo obligar a caminar 16 pasos. Lo máximo que te puedo obligar a caminar es 8. De última, o por arriba o por abajo, pero tu máxima distancia se corta por 2. Vamos a ver un poquito que para multiplicar matrices y varias cosas de teoría lineal se puede usar comunicación para hacer esta operación en paralelo. Entonces, importa bastante para esos algoritmos cuál es la máxima latencia que puedo llegar a necesitar para comunicarme entre dos de estos chips en un mismo eje de largo. Eso es para inferencia. Para entrenamiento tenemos chips un poco más poderosos. También hay placas de 4 chips, pero ahora la conexión es 3D. Entonces cada chip se conecta con un vecino a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, adelante y atrás. Físicamente en un data center no tenemos chips tridimensionales que tienen conexiones que van a través del silicio. Son 6 puertos que salen, X, ¿no? X entra, sale, Y entra, sale, Z entra, sale. Pero para pensarlos, lo puedes pensar como son cada uno es tridimensional y tiene tres ejes y ida y salida de cada uno de los ejes. Puedes poner una plaquita acá de 2x2x1. Este eje Z, donde vas apilando, por ejemplo, la dimensión Z. Y las puedes conectar cada una de estas placas, al igual que hacemos con inferencia, poniendo la parte de arriba de una y la parte de abajo de la otra. Y hacer las stacks. No sé cómo se dice, y stack, ¿no? Las apilas, perdón. Las apilas una arriba de la otra. Físicamente, si fuera uno de estos data centers, si explicaran cómo se ve esto, es un rack de computadoras donde están estos servidores. Estos servidores, cada uno tiene una de estas placas. Y en total, cada uno de estos racks puede tener 4x4x4 chips conectados en esta topología de 4x4x4. Y tenés estos links cada 4 chips. Tenemos un switch acá en amarillo, donde el switch determina, ok, cuando te vas de cada dimensión, ¿hacia dónde vas? Si querés usar solo un rack, pues cuando te vas a la derecha de ese rack, apareces a la izquierda de ese rack. Cuando te vas de por arriba del rack, apareces abajo. Y cuando te vas para adelante, apareces atrás. Entonces, eso sería si quieres usar 4x4x4 chips. Pero eso no es todo. Hay modelos, especialmente para entrenar modelos de trillones de parámetros, perdón, miles de billones, creo que se llama, que no te alcanza con 74 chips 4x4x4 y necesitas usar varios de estos racks al mismo tiempo. Entonces, este switch, que está acá en amarillo, no solo conecta un rack consigo mismo, sino que si querés puedes poner dos de estos racks y decir, bueno, cuando me voy a la derecha de uno, billón es el billón de gracias, cuando tenés dos de estos racks, uno al lado del otro, puedes decir, bueno, cuando me voy de la derecha de este, empiezo en la izquierda de este. Y después cuando me voy de este lado, ahí sí empiezo en la derecha. Entonces puedes como concatenar estos cubos en cualquier dimensión que quieras, para hacer como cubos por rectángulos. Entonces puedes llegar a tener esto, por ejemplo. Esto sería un 16 por 8 por 4 chips. Cada uno de estos cubos es un rack, físicamente es un rack en el data center, y los switches estos en amarillos nos dan estas conexiones, que las diseñamos nosotros, podemos poner en cualquier momento. Y nuevamente vemos estas conexiones toroidales en las esquinas, en todas partes. Cada vez que te vas a un eje, tienes que ir a algún lugar y en general vas a ser toroidal. Entonces, esto, la topología que tendrías acá sería otra vez los enteros con módulo. Entonces, cada eje va a tener Z16Z, o sea, te vas después del 15, tenés el 0,
y así en cada una de las dimensiones. Puedes armar cualquiera, puedes tener hasta 48 por 48 por 32, una estupidez así es de lo más grande. Eh, Cuando tenés esa cantidad de cómputo, sería una de las supercomputadoras más grandes del mundo. El juego de quién tiene la supercomputadora más grande del mundo ya no se juega porque sí, son estas cosas, pero como hablé un poco, no son computadoras generales, no es que le podés pedir a una TPU, qué sé yo, que te juegue al Doom. Seguro se puede programar el Doom con multiplicación de matrices, pero no está hecha para eso. Eh, no sé si vieron Organización del Computador 1, o no sé cómo se llama, creo que sistemas digitales puede ser. Claro, sí. Son, voy a poner un dibujito, este es el peor dibujito de la diapositiva, porque lo hice hace poquito. Son máquinas de von Neumann, igual que las que ven en sistemas digitales, tienen un contador de instrucciones y tienen instrucciones, pero la ISA, las Instruction Set Architecture, las instrucciones que soporta, no son cosas como mover de acá a acá, sumar estos dos registros de 32 bits o cosas así, sino que son sumar estos dos vectores enormes, multiplicar estas dos matrices enormes, comunicate con tu procesador de la derecha o el de arriba o el de la izquierda, lo que sea. Pues la arquitectura que soportan es específica para hacer álgebra lineal. Tiene algunas cosas no lineales, especialmente si vieron Transformers, saben que hay transformaciones no lineales en Transformers. Esencialmente, en un modelo de redes neurales, si no tenés nada no lineal, todo tu modelo es una multiplicación grande de una matriz. Así que más le vale a esto soportar algún tipo de transformación no lineal, pero están especialmente diseñados para hacer multiplicación de matrices. Entonces, una arquitectura sería así. Esto es High Bandwidth Memory. Pueden pensar que tienen, por ejemplo, no sé, 32 gigas de RAM. Es un número razonable para las CPU modernas. La VPU sería la Vector Processing Unit. De que tenemos transformaciones no lineales, se pasan en la Vector Unit. ¿Por qué vector? Porque tenés un montón de números y le querés aplicar una operación como tangente o tangente o el máximo entre 0 y el número, qué sé yo, todos en paralelo. No hay una estructura de matriz cuando haces eso, simplemente tenés un montón de números en el cosa y le aplicas la misma función. Pero no sé, cuadrar a cada número o dividirlo por 7 o multiplicarlo por 4. Lo que pinte, eso es tratarlo como vectores. Esa es la VPU. Y después tenés la corona de este chip, que es la Matrix Multiplication Unit, que es donde se multiplican matrices. Entonces los datos están en memoria, en la HBM, pasan por la VPU. La VPU tiene lo que serían los registros de este chip. Si vieron los registros en una computadora normal, son caros, para cada bit te sale mucho más caro un registro que tu memoria RAM, que es la HBM. Y son muy poquititos entonces, pero son 2 órdenes de magnitud más rápidos que la memoria RAM. Por eso siempre que haces una operación en tu computadora o acá, la haces desde registros. Entonces, eso a la MXU, la Matrix Multiplication Unit, se multiplican las matrices, se escriben a HBM, o puedes, antes de escribirla, aplicar una operación no lineal, si quisieras. Para hacer, por ejemplo, no sé, f de x es igual a alguna función sigmoide de a por x, donde a es una matriz y x son tus entradas, tus activaciones de entrada. Entonces, esto sería la típica cosa que es una TPU. Esto sería una breve reseña de, en una red neuronal, cuáles son las operaciones más comunes. En la pasada para adelante, la forward pass, dada una entrada, se conoce como activaciones, querés saber el resultado de tu operación. Es casi trivial, estoy diciendo. Tenés alguna operación y querés calcularla para adelante, dame el resultado, dada la entrada. Entonces acá, por ejemplo, tendrías una entrada X y tu operación es multiplicarla por A. Y a eso lo asignas a la variable t. Entonces, eso es bastante simple, ¿no? Querés calcular A por X y guardarlo en B. En la pasada para atrás es donde se vuelve un poco más interesante y para eso usamos estos chips más poderosos, con conexiones tridimensionales y más poder. Las MXU son más grandes, ¿no? Los chips de training, de entrenamiento. Para entrenar, dado el gradiente de L, L es una función de pérdida, es una función de loss.
Cuando estás entrenando, estás tratando de predecir la próxima palabra que dijo el usuario en un modelo de lenguaje natural. Tenés un prefijo que dijo el usuario y que expresa la próxima palabra que le sigue a esa. Entonces tenés una distribución. Esto es la parte donde si vieron Transformers, por ahí les suena más. Si no, asuman que hay una función de pérdida que nos da un número real dado nuestra entrada. Entonces la función de pérdida va a ser cuán mal fue tu predicción sobre el próximo carácter. Si el próximo carácter fue Z y la probabilidad que le asignaste a Z fue 0.00001, lo hiciste muy mal y tu pérdida es enorme. Entonces lo que quieres hacer es modificar los pesos de tu red para que la próxima predicción sea un poco mejor. La próxima vez que predigas el token, la palabra esta, le des más probabilidad a la palabra Z. Entonces, esto es el algoritmo de backpropagation. Empezar con una función de pérdida y decir, bueno, quiero calcular el gradiente de mi función de pérdida. Vamos a hacer esta en amarillo. Gradiente de la función de pérdida con respecto a mis activaciones de entrada. Tengo el gradiente de la pérdida con respecto al resultado de la operación, a la operación última que hice, a B, y quiero tratar de traer esa pérdida para atrás. Si vieron backpropagation, esto va a sonar, si no, no importa. Estas son dos operaciones que salen, estas dos multiplicaciones que hay acá y acá. Acá. Esta multiplicación de matriz y esta multiplicación de matriz son dos multiplicaciones que hay en la pasada para atrás por cada una que había en la pasada para adelante. Eso es simplemente cómo funciona backpropagation. Para multiplicar dos matrices, si se sientan a hacerlo, dos matrices de n por n, esta es la primera, y esta es n por p. El número de operaciones que hay que hacer es 2 por n por n por p, donde una operación es sumar o multiplicar dos números. Entonces, si se sientan y hacen la operación de producto interno humano, les da esta cuantía. Entonces, mientras que en la pasada para adelante tienes 2 por n por p operaciones para hacer esta multiplicación, en la pasada de atrás tenés el doble de multiplicaciones, porque tenés dos multiplicaciones de matrices. Y los tamaños de estas matrices son los mismos que las anteriores. Entonces, en total vas a tener 6 por n por p operaciones de punto flotante al entrenar una red por cada multiplicación de matrices que tenías en la red. Y esto es simplemente el algoritmo de gradient descent, de para qué estamos calculando el gradiente de la pérdida con respecto a un parámetro. Es para modificar el parámetro, esta es la asignación que modifica el parámetro, usando alguna learning rate, una velocidad de aprendizaje, multiplicada por el gradiente de la pérdida con respecto al peso. Francisco, cambiar las piezas para reducir el 2 y aumentar el MAP. Sí, eso es el gradiente, descenso de gradiente. Obviamente hay muchos algoritmos más sofisticados que simplemente multiplicar por un gamma fijo y todo, pero esta es como la idea. Calcular las dos gradientes, la gradiente con respecto al peso, la usás para aplicar a los pesos, y la gradiente con respecto a X es tu variable inductiva, que vas siempre yendo para atrás, para atrás, para atrás. Entonces te viene la gradiente con respecto a B, que es la salida, y te dan la gradiente con respecto a tu entrada, que es la X. Entonces, eso es las operaciones que hacemos. ¿Para qué importaría una TPU? ¿Por qué tenemos varias TPUs para hacer estas modificaciones? Veamos cómo se pueden hacer. Supongamos que tengo esto, B, la variable B, es f de x, con f es multiplicar por a, en la pasada para adelante, es lo que dice nuestro modelo. Entonces, si podemos hacer que quepa A y X en un solo chip, perfecto. El chip es perfecto para multiplicar matrices, genial. Pero a medida que escalas tu modelo, que tus parámetros crecen, que sería A, o tus valores de entrada crecen, que sería X, no va a entrar una de estas matrices o tensores en un chip. Entonces tenés que empezar a partir los chips y ver cómo hacer para usar varios chips en conjunto, conectados de la forma que vimos recién, en forma de toro, para hacer esta operación. Y idealmente obtendrías un aumento de velocidad. No solo caben ahora las matrices,
sino que al tener cómputo, no solo espacio, estos chips, puedes hacer esto con hacerlo más rápido, más o menos linealmente, con la cantidad de chips que tengas. Más chips, más rápido, y que el tiempo sea más o menos lineal. Ese es el sueño. Si no hay ninguna dependencia de datos, es lineal, esa es la ventaja que tenés. Cuando tenés que empezar a comunicarte entre esos chips y tenés que empezar a esperar uno para el otro, cuando tenés menos ventaja que lineal y le agregar más procesadores. Entonces, veamos cómo sería esto para un ejemplo fácil de multiplicación de matrices. Tenemos nuestros pesos, y si se acuerdan de álgebra lineal o álgebra de CDC, pueden multiplicar matrices en forma de bloques. Y eso funciona. O sea, si en vez de pensar que la matriz está hecha de números, piensa que está hecha de bloques, y en vez de multiplicar como escalares y numeritos, multiplican matrices, eso es una forma válida de multiplicar matrices. Un hecho muy lindo sobre el álgebra lineal, que funciona lo mismo si estás hablando sobre el campo y el cuerpo donde tienes escalares, o si también son matrices. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una matriz A, que la partimos en dos pedazos, A0 y A1, verticalmente. Y tenemos nuestras activaciones, representada X, que también la partimos en dos pedazos, X0 y X1. Cada uno tiene la mitad de los valores. X0 es la primera mitad de los valores de nuestro vector, X1 es la segunda mitad. Entonces la dimensión acá, n acá es la dimensión de la longitud del producto interno que estamos haciendo, esas sumas y productos que estamos haciendo. Entonces dividí a la dimensión de entrada y salida por 2. Entonces, B, la respuesta de multiplicar A por X, resulta que uno la puede hacer así. Esto acá es multiplicación de matrices, pero pasaría lo mismo si estos fueran escalares. Entonces puedes cerrar los ojos y decir, no, en realidad tengo una matriz de 2 por 1 y otra matriz de 1 por 2, y multiplicar así. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer esta operación? Valiéndonos de que se pueden multiplicar las matrices en bloques, ¿cómo hacemos? Ponemos un bloque en cada chip. Entonces, esto sería algo así. Particionamos a 0 de esta forma. Tenemos 4 chips en este caso. A0 está acá, en estos dos chips de arriba. A1 está en los dos chips de abajo. Y a X lo particionamos de la manera traspuesta en este caso. X0 está acá y X1 está acá. ¿Sí? Y ahora podemos hacer una multiplicación de matriz. Cada chip multiplica su porción de los datos y eso te da una porción del resultado. Esto es B0, B1, B2 y B3, que era lo que era B, el resultado de B. ¿Sí? ¿No se entendió alguna pregunta sobre esto? No quiero partir muy rápido. Por acá nada. Ok, tampoco quiero que se pierda, o si hay alguna pregunta que se me... Este es el caso más fácil, donde no hay que hacer ninguna comunicación entre los chips. Los datos ya están particionados de una forma muy conveniente, entonces lo único que hay que hacer es multiplicar dentro de cada chip y la salida queda particionada de esta forma. ¿Sí? De la forma de B que estaba acá. Entonces es un paralelo de virtualización de threads en los cuerpos CPU. Lo podés ver así, cada uno de estos chips está actuando por separado y en este caso no hay comunicación entre estos hilos de ejecución. Pero recordad que los chips estos no tienen el mismo set de instrucciones que tu CPU, pueden hacer muchas cosas menos, es mucho más limitado que tu computadora. Entonces, este es el caso simple. Ninguna de las dimensiones que están contraídas, esa es la dimensión n, la del producto interno, lo que estás eliminando cuando haces un producto interno. Ninguna de esas dos está fragmentada. Fragmentada acá es cuando dividís entre varios chips y un chip no tiene toda esa dimensión, sino que tiene la mitad. Acá la dimensión a ser fragmentada de A son las filas. Fragmentamos las filas de A acá. Y la dimensión a ser fragmentada de X son las columnas. Fragmentamos las columnas de X acá. Entonces, si tenés ese caso, simplemente puedes hacer multiplicación de matrices en tu chip y estás. Hay casos un poco más interesantes donde necesitas comunicarte entre los chips, donde no es totalmente trivial multiplicar estas matrices. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos A, en vez de fragmentar sus columnas, fragmentamos sus filas? Entonces,
tenés alguna de las filas en una máquina y alguna de sus filas en la otra máquina. Si recuerdan cómo es el producto interno para el operando de la izquierda está yendo por las filas. Entonces acá no tendrías la fila entera como para poder hacer esta sumatoria. Cada chip, el primer chip va a tener esta parte y el segundo chip va a tener esta parte. Entonces, ¿cómo haces para multiplicar una matriz cuando no podés hacer un producto interno entero porque no tenés todos los datos? Una forma súper simple que puedes hacer es decir, bueno, quiero todos los datos. Es medio tonto. Quiero todos los datos. Entonces empezás con el primer chip, tiene A0, la primera mitad de la matriz, y el segundo chip tiene A1, y están comunicados acá en un eje de la topología de la red. Es decir, comuníquense entre todos, concatenen todos sus valores de A para que al final los dos tienen el valor entero. Entonces ahora cada chip tiene A entero. Entonces ahora perfecto, cada chip, ahora caemos en el caso anterior. El chip tiene todo lo que necesita para hacer ese producto interno. Es más, tiene más que lo que necesita en este caso. Cada chip tiene más datos que lo que necesita. Entonces, esa es la forma que reducimos el caso complicado, un caso complicado, a un caso simple, donde ya no hace falta comunicación. Agarramos todos los pesos que necesitamos, multiplicamos la matriz. Un caso aún más difícil es cuando ambas dimensiones están contraídas. Entonces, queríamos ir así en el primer operando en la multiplicación de matrices y así en el segundo operando. Recuerden que esto es A por X, vas por las filas de acá y las columnas de acá, en multiplicar matrices. Y ahora ambos de esos están particionadas entre chips. No tenés prácticamente nada de cada producto interno en cada chip. Acá estoy haciendo obviamente entre dos chips, pero puedes tener, o sea, 16, 32, el número de chips que quieras. Entonces, ¿cómo hacemos para tener el resultado correcto, la matriz B, cuando cada una de estos chips solo puede hacer un pedacito del producto interno? Solo puede hacer como, o sea, los primeros dos números del producto interno y la otra máquina va a hacer los segundos dos números, etc. Entonces, una forma de hacer esto es un hecho lindo sobre la geometría. Que si te pasa esto, lo que puede hacer es el producto exterior de estas cosas, de A0x0 y A1x1. Haces el producto exterior entre esas dos y los sumas. Es simplemente escrito de algo sería, no sé, A por X sería la suma de A, creo que lo voy a hacer bien esto, pero ¿no? Producto exterior de X y todo por cada columna Y. Estos dos puntos. Aquí son la relación de NumPy de poner los dos puntos para decir todo esto y es el índice. Es una lástima que mi I se ve tan similar a mis dos puntos. Pero que la cosa que está en el medio es la I. Entonces, un hecho lindo sobre la álgebra lineal es que puedes hacer esto. Puedes hacer el producto externo de estos pedacitos y sumar todo, y eso es lo mismo que el producto en la multiplicación de matrices. Nos salva de eso. Entonces, ¿cómo hacemos entonces? Cada chip hace su producto local, sería A0 y X0, eso lo hace el chip 0, y el chip 1 hace A1 por X1, y después lo sumas todos. Entonces, esto primero hacemos una multiplicación sin comunicación, todos están multiplicando por su cuenta, y luego todos suman en este eje. Y al final todos tienen B, que es el resultado que queríamos obtener. Entonces, eso fue como un pantallazo de cómo se usan varios chips para hacer una multiplicación de matrices más rápida. Mucho del juego de cómo escalar tu modelo de lenguaje natural en Transformer en particular es cómo poner nuestros tensores en esta red de chips de tal forma de multiplicar más rápido. ¿Por qué no siempre es mejor tener más chips? Porque imagínate que tienes una matriz de 16 por 16, números reales, y la pones en un montón de TPUs, en 16 por 16 TPUs. Entonces, cada TPU está haciendo un producto re chiquitito y después tiene que comunicarse. Eso malgasta la TPU.
la TPU internamente, si vieron lo que es SIMD, Single Instruction Multiple Data, creo que se ve en Organización del Computador 2, es una forma de diseñar una arquitectura donde tenés una instrucción que trabaja en muchos datos al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, en Intel o en AMD tendrías la instrucción MMX o ABX, estas cosas, ABX 512, por ejemplo, donde decís, bueno, quiero sumar estos dos vectores enormes en tu CPU. Entonces, es la misma instrucción, suma, single instruction, multiple data, ¿sí? En todos los datos al mismo tiempo. Es mucho más rápido eso que hacer un loop que suma uno cada uno. La TPU es lo mismo. No podés realmente multiplicar dos escalares. La TPU es SIMD y es SIMD bastante grande. Es más, es SIMD dos-dimensional. Acá, en ABX 512, tenés SIMD de una dimensión de longitud 512. Sí. En una TPU tenés SIMD de este tamaño. Y estos son float 32. Entonces, cada vez que vas a multiplicar algo, más te vale que tengas 8 por 128 de ese algo. Si tenés menos, le vamos a poner ceros. No tengo forma de decir algo menor que eso. De la misma forma que si quieres hacer un AND o un OR o XOR en tu máquina y tienes una palabra de 32 bits, perfecto, vos tenés un bit, pero la máquina no va a ser XOR de un bit, no puede. Tiene que ser XOR de 32 bits. Después puedes enmascarar lo que te pinte, pero 32 bits lo vas a pagar igual. Esto es aún peor, no es solo 32 bits, la palabra de la TPU es 8 por 128 floats. Entonces, por eso no es siempre obvio cómo agregar más chips te lo hace más rápido. Tenés que usar el chip de una manera productiva y eso te da un piso mínimo de cuánto cómputo tiene que haber en cada chip. Y más aún, tenés que poder ocultar tu comunicación detrás de cómputo. ¿A qué me refiero con eso? Si estoy haciendo una operación como esta, donde multiplico y después comunico, lo que sería medio malo sería, primero tengo que esperar a que todas las multiplicaciones terminen y luego tengo que esperar a que todos se comuniquen entre todos. ¿Sí? Eso sería como en tu procesador ejecutar una instrucción entera y luego otra ejecución entera. Pero desde hace como 35 o 40 años que las CPU no funcionan así y tampoco las CPU funcionan así. Hacemos pipeline de todas estas cosas. Entonces vamos a hacer un pequeño pedacito de este producto acá y lo vamos a comunicar. Esa comunicación está enmascarada detrás de cómputo que vamos a hacer. Mientras nos comunicamos esta suma entre todos los chips, estamos haciendo el próximo producto interno de nuestras matrices. Entonces ese es como mucho el juego de cómo escalar. Primero quiero hacer buen uso de cada chip, y eso requiere un cómputo mínimo en cada uno. Y después, cuando tengo que comunicarme, porque si puedo no comunicarme, mejor. ¿Para qué? Es como hacer trabajos grupales. ¿Para qué tener que ir a la casa de alguien los sábados y domingos durante 4 o 5 semanas si lo puedo hacer vos en un fin de? Mejor. Si puedes no comunicarte, mejor. Si tenés que comunicarte, no querés estar esperando a la comunicación. Querés siempre estar computando. ¿Sí? Los chips estos son buenos para computar. Para comunicarte ya tenías Ethernet, tenías un montón de cosas. No es para ti. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo se hace esto en una red neuronal? ¿Cuándo multiplicas matrices y de qué forma particionas estas matrices? ¿O fragmentas estas matrices? Esa es una analogía que nos inventamos con un escritor técnico del trabajo cuando queríamos explicar. No sé si es buena, la inventamos un día y pintó. ¿Qué es paralelismo de datos? Tenés varios datos y querés aplicarle la misma operación. Por ejemplo, tenés 3 oraciones de un usuario, o de 3 usuarios distintos, querés calcular la próxima palabra a las 3 oraciones. ¿Sí? Entonces querés aplicar la misma operación a varios datos. Entonces en este caso sería A por X con acá P sería cuántas repeticiones, the batch size, cuántos elementos tenés, 3 en el caso que acabo de decir, tenés 3 oraciones de un usuario, eso sería P. Entonces, la divis. ¿Qué es el dibujito que inventamos? Esto sería, querés pintar un río de rojo. ¿Sí? El río empieza con agua azul, no transparente, porque mi dibujo no es transparente, pero el agua es azul cuando empieza, y querés pintarla todo de rojo.
Entonces, ¿cómo sería una buena forma de distribuir a gente que tiene balde de pintura? Bueno, dividís el río en 3 partes, tenés 3 personas tirando pintura roja en su pedacito de río, y luego volvés a unir al río. Acá el río serían las activaciones X, la salida de esto sería A por X. Y estos están haciendo A por X chiquitito. Este X es un pedacito de río. Eso es paralelismo de datos. No sé si se entiende esa metáfora. Es cada uno hace la operación, multiplicar por A, en un pedacito chiquitito de datos. Y luego juntas todos los resultados y ese es tu resultado. Tu río ahora está rojo. Otra forma que podés particionar matriz para hacer esto sería paralelismo de modelo. Entonces, esto sería si tenés a un río que querés pintar de azul a rojo y tenés 2 personas con 2 baldes. Acá yo no sé teoría de color. Estoy seguro que este color salmón y fucsia no es rojo. Imaginemos que yo entiendo sobre colores y que asumo estos colores de rojo. Sería tener entonces los mismos datos, pero cada uno tiene un baldecito de un color cuya suma de colores es el color resultado. Pero cada uno está pintando el color rojo porque el rojo es recarga. La pintura roja pesa un montón. Pero la pintura fucsia y la pintura salmón medio muerto después de una heredera un par de meses, esas pinturas son más ligeras. Entonces es un pedacito de laburo chiquitito y los dos trabajan en conjunto y logran pintar el río. Eso sería como una metáfora sobre paralelismo de datos versus paralelismo de modelo. Una es la operación en sí está fragmentada y otra es la operación no está fragmentada, pero la entrada está fragmentada. La segunda es de datos. Otra forma de paralelismo que puedes tener. Hablamos un poquito sobre pipelining hace unos minutos, como tu procesador hace pipelining para hacer varios pedazos de instrucción al mismo tiempo. Entonces, si tenemos una función acá, f, uno podría decir, bueno, f es opaca, entonces lo único que puedo hacer es calcularla. Pero nosotros tenemos más información. Sabemos que nuestra f es una composición de varias funciones más chiquititas. Entonces acá podríamos, por ejemplo, multiplicar por a, aplicar la función no lineal, una sigmoide acá, y después multiplicar por otra matriz b. Y esa es nuestra función f. Entonces, ¿cómo podemos usar varios chips para hacer esto más rápido? Ya vimos cómo podemos partir los datos para hacerlos chiquititos, o partir las matrices A y B para hacerlas chiquititas. Esto va a ser particionar la secuencia de operaciones que queremos hacer para hacer cada subpaso más chiquito. En vez de que un paso sea F, ahora A y sigma van a ser un paso, B va a ser otro paso. Entonces esto te quedaría una secuencia así. Imaginemos que quiero aplicar mi modelo a X, Y y Z, ¿sí? En secuencia. Tengo tres oraciones de usuarios y quiero predecir el próximo carácter para cada una de las tres X, Y y Z. Entonces, en el primer paso, le doy X a A. Y mi chip B no hace nada, el segundo chip está al tope. En el segundo pedazo de tiempo, paso el resultado de A, ahora pasó acá. Se lo doy al segundo chip que tiene la matriz B. Acá creo que me comí los sigmoides. Imaginen que hay sigmoides que ahora escribo A, porque me quedó muy chiquito el gráfico. Entonces, en el segundo tiempo, a B le pasé el resultado mediante este cable de acá, le pasé el resultado que A calculó en el tiempo anterior. Y A está calculando Y. En el próximo pedazo de tiempo, este A por Y pasa acá, mientras que A empieza a calcular A por Z. En este tiempo, calculamos B por A por X. Entonces acá nos queda f de X en el tercer pedazo de tiempo. Finalmente, nos quedamos sin datos para A. B todavía tiene que calcular B por A por Z. Entonces, al final de los 4 pasos de tiempo, tenemos f de z, f de y y f de x, que es lo que queremos tener. Entonces, esto es otra forma de usar varios chips. ¿Qué tiene de buena esta forma? ¿Por qué usaremos una forma en vez de otra? Lo vamos a decidir basado en cuánta comunicación hay que tener entre estos chips. Cuando estamos haciendo esto de pipelining, la única comunicación que hay es el resultado de esta operación, de acá, tiene que ir para acá. Entonces, si los resultados de una capa o de una operación, una suboperación, son pequeños, perfecto, nos recontra conviene. Si tenemos, por ejemplo, una entrada muy grande, pero nuestra salida es chiquitita, para la próxima capa o la próxima pedazo de nuestra operación, usemos pipelining, porque como la comunicación es re chiquitita, pues no vamos a tener que esperar un montón de tiempo para que se comunique. Entonces,
Para eso está bueno usar pipeline. En general va a pasar mucho en modelo de transformer. Esto si vieron Transformers sirve, si no, pretendan que no digo nada en los próximos 20 segundos. Las activaciones intermedias en un Transformer, si tienen esta pinta, son mucho más pequeñas que una activación intermedia que va a tener esta pinta. Donde esto es batch, esto es la longitud de nuestra secuencia, y esto es T-model en el paper de Attention is All You Need, y esto es DFF, la Feed Forward Dimension. O sea, DFF es mucho más grande que D-model, o sea, 4 o 8 veces más grande. Entonces, los datos intermedios que tenemos al computar A son grandes, pero entre capa y capa son chiquititos, solo BLT. Entonces, podemos poner pipeline pasando de capa en capa, pasando pocos datos entre capa y capa, porque es más chiquito que el dato intermedio que tengo durante el cómputo de la capa. Eso es por qué uso pipeline. En los modelos más recientes, imagínense DeepSeek de enero o algunos modelos Qwen o estos modelos open source más grandes, todos los Llama actuales, Llama 4, no son buenos, pero sí tienen esta particular de ser modelos de expertos, donde un pedazo del Transformers, la parte de MLP, del Multilayer Perceptron, que en el paper original era algo así, tenías f de x y tenías algo como a por sigmoide por b por x. ¿No? Así, con b te pasa de BLD a BLF y a te pasa de BLF a BLD. Hacemos esto de explotar los datos y comprimirlos. Otra forma de hacer esto es que cada uno de estos tokens, acá es la palabra, el término token es el término formal. En teoría de esta presentación dije la palabra palabra. Los transformadores modernos no funcionan sobre palabras, sino sobre tokens, que son pedazos de palabras, lo pueden considerar como eso. En este caso, cada uno es una letra de la palabra escuela. En un modelo moderno con mezcla de expertos, cada token decide ir a alguno de los expertos. Entonces, este fue acá, este fue acá, este fue acá, este fue acá, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, no todos los tokens van al mismo B o A. La intuición detrás de esto es que si tienen un texto largo y sobre varios temas, pueden tener un experto que es el experto de medicina, otro es el experto sobre transformers, otro es el experto sobre qué sé yo. Entonces, cada token dice, bueno, para tener una mejor contextualización de mi token, yo soy un token sobre medicina. Entonces, prefiero el token sobre medicina y el token sobre anatomía. Entonces, eso es la parte de ruteo de tokens. Esto, cada experto puede ser más pequeño, porque no necesitas saber sobre todos los posibles tokens. El experto de medicina solo va a recibir tokens sobre medicina. Entonces, puedes bajar el tamaño de cada uno de estos expertos, pero tenés la misma capacidad de representación, porque cada token solo va al que quería ir igual. En un modelo sin Mixture of Experts, estas matrices tenían no solo que hablar bien, o sea, transformar bien todos los tokens, sino no arruinar los tokens que no querían arruinar. Cada experto ahora dice, mira, si me mandas un token sobre algo que yo soy experto, lo voy a hacer bien, no me mandes algo sobre lo cual no sé porque te voy a dar basura. Si le das un token sobre motocicletas al experto sobre medicina, es basura y te deberías sentir mal. Entonces, esta es otra forma de usar múltiples TPUs. Acá tenemos tokens, podemos tener, para usar la nomenclatura de antes, tenemos B, L sobre alfa, donde alfa que es uno de nuestros ejes de nuestro procesador, y tenemos un montón de expertos. Los expertos están acá, E, D, F. E es el número de expertos, D es D-model, F es D-feedforward. Entonces, acá queremos mandar a... Y esto está sobre alfa, por ejemplo. Entonces, esta comunicación se va a hacer all-to-all, porque cada token elige a alguno de los expertos para ir, pero no es que el primer token tiene que ir al primer experto, el segundo tiene que ir al segundo, el tercero. No hay ningún patrón. Le vas a pasar un router que dice, cada token va a donde quiere ir. Eso en el proyecto puedo correr con una sola TLC, exactamente, sí. Puedes tener menos datos y para la misma capacidad de representación, y no necesitas ni siquiera tener todos los datos en memoria al mismo tiempo. Eso es una
buenas características de los emojis. Puedes tener algunos expertos en memoria y cargarlos como necesitas. Está prácticamente bien. Por último, quiero mostrarles un par de técnicas modernas para hacer inferencia más rápido. Trabajo en inferencia, por eso sé mucho menos de entrenamiento que lo que sé de inferencia. Y sé prácticamente nada sobre GPUs. No sé ni deletrear GPUs. Creo que empieza con Q. ¿No? Ustedes me entonces, dos o tres técnicas modernas son. Ustedes vieron, si vieron Transformers, creo que para esta parte les va a salir mucho haber visto Transformers, si no, va a ser medio como qué es decodificación autorregresiva, quién está haciendo regresión y qué estoy decodificando. Pero en un modelo de Transformer, la decodificación autorregresiva significa que empezás con un prefijo, acá es el prefijo vacío, y predecís un carácter, un token. Después agarras ese token, lo pones a tu prefijo y predecís el próximo. Después agarras los dos que agarras y le predecís el próximo. Después agarras ese y predecís el próximo. Cada vez vas acumulando y predecís el próximo. Esto es autorregresivo porque habla de sí mismo en el pasado. Mi entrada y mi salida en el pasado. Esa es la regresión que estoy haciendo. Ahora, esto no es súper eficiente porque estoy prediciendo de a un token al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, estaría re bueno si alguien me dijera, che, ¿puedes predecir estos 15.000 tokens? Porque recuerden, estas TPU son buenas para hacer cálculo. Si le das mucha entrada y tienen que hacer una multiplicación de matrices muy grande, están re contra contentas. No están contentas si le das algo como esto. A por X, donde X es un vector así larguito y tiene que hacer un solo producto interno y listo, y termina. Al hacer decodificación autorregresiva, esencialmente estás haciendo productos de matriz con vector. No es muy eficiente, no es muy numéricamente intenso, es el término formal. Cada pedazo de hardware que tengan tiene una intensidad aritmética preferida, que es básicamente cuántas operaciones puede hacer por byte que puede leer. Y eso depende del hardware, cuándo es el clock que puede hacer operaciones y cuál es el memory bandwidth que puede hacer para leerlas. Si su algoritmo hace más operaciones por byte que la intensidad del procesador, va a estar bound, sería compute bound, va a estar bloqueado por cómputo. Su procesador va a poder hacer 2 operaciones por byte, pero ustedes necesitan 3. Entonces lee un byte y tienen que esperar para que el próximo cómputo. Si están por abajo de eso, si ustedes hacen una operación por byte y el procesador es capaz de hacer 40 operaciones por byte, su algoritmo va a estar bloqueado por leer y escribir de memoria. ¿Sí? Entonces, esta operación de decodificación autorregresiva, como es multiplicación de matrices por vectores, es numéricamente muy poco intensa. Mucho menos intensa que la intensidad del acelerador de las GPUs. O de las GPUs, es lo mismo. Entonces, lo que podemos hacer es, tenemos un modelo pequeño, G, se llama Drafter, el bosquejador, que nos dice, che, no soy muy bueno. Soy por ahí una versión pequeña de vos, soy una versión anterior de vos, soy una versión chiquitita. Pero te propongo los siguientes 20 caracteres. ¿Eh? Y luego el modelo grande dice, ok, gracias. Puedo, si conocen la arquitectura de Transformer, puedo verificar estos 20 caracteres al mismo tiempo. Esa es la parte de prefill, es la misma función que pasa durante el entrenamiento de Transformer. Es una secuencia, cada uno tiene que predecir el próximo token. Pero te doy la secuencia entera al mismo tiempo. Entonces, al final de esta operación, que es numéricamente intensa, pones muchos tokens, decís, ok, cada uno predijo el token que me dio el bosquejador, ok, el bosquejador me dio 20 tokens, yo estoy de acuerdo hasta los primeros 10, porque la predicción que dijo fue la misma que iba a hacer yo hasta el décimo. El décimo yo predije otro carácter y él predijo uno distinto, así que voy a tirar la segunda parte del bosquejo. Pero ahora tengo 10 caracteres en vez del uno por uno que estaba haciendo yo. Entonces, quizás gasté tiempo al tope, porque el bosquejador no andó fruta. ¿Sí? Pero, en el mejor caso, si mi bosquejador no es malo, acabo de aumentar mi throughput, mis tokens por segundo, por X, por el mismo costo. La TPU, si le dabas un token o 10 o 100, le iba a tomar al mismo tiempo, porque la intensidad aritmética de la TPU es más grande que multiplicar un vector o dos vectores, tres vectores y las varios. Entonces, esto se llama decodificación especulativa. Todos los modelos avanzados en día usan esto. Tu throughput aumenta enormemente. Últimas dos cosas que les quiero mencionar porque quiero entrar en tiempo. Batching continuo. Hablamos de que hacer
inferencia autorregresiva es lento, no es lento, es ineficiente, porque estamos haciendo multiplicación de una matriz por un vector, la representación del token actual. Y eso no es un buen uso del hardware. Entonces puedes hacer batching. Pero una forma mala de hacer batching sería, bueno, un usuario me pidió algo. Voy a esperar a tener 63 usuarios más, así tengo 64 de batch, y ahí hago una inferencia. Pues tu usuario te manda una consulta y está esperando para que otro chabón en Corea del Sur diga, ah, bueno, dale. Entonces la latencia que tendrías ahí en el peor caso es ni acotada, es absurda. Nadie quería hacer eso. Lo que sí puedes hacer es batching continuo. Entonces tenés, por ejemplo, batch size de 4. ¿Sí? Cada vez que te llega un request, lo pones en algún lugar libre. Por ejemplo, acá vendría el próximo elemento que te llega. Y estás haciendo en cada momento inferencia del próximo token. Es cierto que a veces no va a haber nada. En este caso, si yo hago inferencia antes de que llegue esta cosa verde que acabo de dibujar, un cuarto de mis cómputos van a ser inútiles, porque no hay nada en ese lugar, estoy prediciendo ceros. Perfecto, pero tres cuartos de mi cómputo son útiles. Y a cada usuario, la latencia le fue lo mismo. O sea, le sigo mandando caracteres en cada momento a todos los usuarios que me dieron una consulta. Entonces, los usuarios ni se dan cuenta que estoy haciendo esto y mejoro mi uso del hardware. Una forma más interesante de hacer batching que esperar a tener un batch entero. Y por último, lo último que quiero mencionar es paginado. Algo que ven acá, cuando hago esto, es que necesito espacio suficiente para la máxima longitud de decodificación que podría tener. Entonces, si quiero decodificar hasta 128.000 caracteres, por cada request tengo que tener lugar para 128.000. Pero muchos requests son más cortitos que eso. Si le digo hola, no me va a decir, no, los representantes de la Constitución, no va a decir eso, va a decir hola. Entonces puedo hacer paginado y pedir memoria cuando lo necesito. Entonces, este token, por ejemplo, cuando dice soy atendedor de, hay una palabra acá, y va a aparecer. Cuando quiera aparecer la próxima, ahí recién va a pedir un bloquecito de memoria. Y ahí recién lo va a usar. Eso se llama paginado de atención. Esas son las técnicas más comunes. Tengo infinito tiempo para consultas y preguntas de cualquier cosa. Quería terminar con el horario. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Creo que te mereces un aplauso. Le muestro a la gente que hay acá. A ver si se puede dar vuelta a esto. Claro. Los conté, eran como 27. Ok. Son varios. Nada, de vuelta, agradecerte por venir a dar la charla y agradecer a todos por venir. Ahora vamos a abrir una parte de consultas. Antes de eso, les quería pasar un formulario donde pueden llenarlo y decir qué les pareció la charla y darnos feedback para ir mejorando las charlas. Voy a pasar esto por WhatsApp a tu WhatsApp, así lo compartís por acá. Denme un segundo. Telegram? Te lo mando por... Ah, lo mando por Telegram. ¿Están todos en el grupo de Telegram? Listo, lo mando al Telegram. Así que nada, dejo abierto a preguntas. Se pueden también acercar si se escucha bien. Sí. ¿Se escucha bien ahí? Creo que no. Me parece que no. Creo que escucho. A ver, sí. La pregunta es, todo el ruteo este que vos comentaste, ¿es algo que se hace como low level, como decir, escribir código assembler, o hay un compilador, o hay alguna ventaja de ponerle fichas a cómo se arma el circuito ese, no? Sí, genial pregunta. Cuando empezamos a usar GPUs, hace como 20 años para usar modelos de lenguaje natural, teníamos frameworks bastante low level, Theano, Sierra o Torch, bastante low level. Hoy en día los modelos modernos usan o PyTorch o JAX. Tengo que mandar el código de JAX, los notebook con JAX. Vos escribís Python con la misma API que en NumPy. Si usaste el NumPy, es exactamente la misma API. Automáticamente se va a paralelizar. Ahora, automáticamente, para muchos casos va a ser suficiente. Para modelos pequeños es suficiente. Para cosas más interesantes, como las que hacemos cuando tenemos trillón o más de parámetros, vas a necesitar entender exactamente cuál eje de tu topología eligió, está usando el algoritmo correcto de multiplicación de matrices o no, está solapando el cómputo y la comunicación o no. Entonces, podés ir bastante más level JAX para estar seguro de que estás haciendo las cosas por ejemplo, en la precisión correcta. Hay muchos modelos modernos donde dice, ok, no voy a hacerlo en float 32 porque no es necesario, voy a hacerlo en 8 bits, 2 bits.
nunca vi un modelo de un bit. Bueno, pero hay modelos de 2 bits. Entonces, eso te da que necesitas saber exactamente qué está pasando, porque si estás mandando menos datos, son 2 bits, entonces tu intensidad aritmética se va a ir para arriba, porque está leyendo menos datos, pero haciendo el mismo número de operaciones, de multiplicaciones. No sé si eso es la pregunta. Sí, sí, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿O por el chat? Yo tengo una pregunta. A ver. Sí, ¿cómo pensás que esto va a avanzar en los próximos 2 años y si va a escalar mucho o de cómo se están preparando para eso? Mi opinión, que no representa la opinión de mi empleador, los modelos open, los abiertos, se están poniendo muy buenos. Y no necesariamente los modelos de estas corporaciones enormes como Meta. Meta, Llama 4 no fue el mejor modelo de la historia, dejémoslo así. Pero mientras tanto hay un montón de modelos de China, como Qwen o DeepSeek o un montón, que son realmente muy buenos y baratos para implementar. Entonces, imagino que la diferencia entre los modelos cerrados y abiertos está disminuyendo. En los próximos 2 años, imagino que va a ser pequeña y que lo que va a ser más importante no van a ser la red en sí, sino los agentes que le ponen para que hagan cosas interesantes con él. No hablamos sobre agentes acá, pero imagina que hay un ciclo que dice, acabo de decodificar algo que es una llamada de función, voy a calcular el resultado. Esa función va a ser algo como buscar en Google un término o invertir en una bolsa de alguna forma, cosas así. Eso imagino que va a ser el diferenciador, porque ahí una corporación grande puede atar a muchos de sus productos. Imagínate Microsoft diciendo, esta función te va a tus hojas de Excel en Hotmail y te busca qué sé yo. Mientras que el modelo de China es, ¿me querés dar tu cuenta de Hotmail? Hola, soy Xi Jinping. ¿Me querés dar acceso a tu Hotmail? No, es solo para hacerte esta llamada de función, ¿eh? No, no. Así que eso imagino que va a cambiar. No me agrada que el Transformer sea tan popular porque no ha cambiado muchísimo su arquitectura en los últimos 10 años. Y estos aceleradores, nosotros intentamos hacer que sean un poquito generales, o sea, son multiplicaciones de matrices, no son máquinas de hacer Transformer. Si me das una red convolucional, también la pueden hacer tranquilamente. Pero me da un poco de miedo que NVIDIA y nosotros estamos hace 10 años con el mismo tipo de modelo de Transformer. No está bueno para la heterogeneidad del ecosistema. Estaría re bueno que, porque se coevolucionan. Los aceleradores son para hacer buenos modelos y los modelos hacen para hacer buenos aceleradores. Me gustaría ver un poco más de variación ahí. Si alguien sale con un modelo, por ejemplo, que no tenga las limitaciones de longitud de Transformer, donde no tengas una aplicación de Dash, si te suena eso creo que va a ser increíble. 2 millones, 10 millones de top el límite. Hola, Piotr. Sí, te tengo en Instagram, ¿no? Francisco pregunta, ¿está el ruteo de la semana es un mini modelo de diferencia? Sí, sí. Es una capa. Cada token tenés una función lineal cuyo codominio son los enteros del 0 al número de esparto que tengas. Ese es el ruteo. ¿La conversación se encaja con un server? No, cada token va distinto. Si cambias tu conversación a motocicletas, ese token va a ser codificado de una forma que el ruteo lo manda a motocicletas. Pero recordad que en un modelo como Transformer, cada token está en contexto de los anteriores. Entonces, si empezaste hablando sobre jardinería y hablar sobre moto, la palabra moto en sí es sobre motocicletas, pero está en el contexto de jardinería, que es lo que dijiste antes. Entonces, el modelo te va a sugerir, bueno, y si quisieras destrozar tu jardín con una moto, porque no te gusta lo verde, podría ser esto. Lo que voy a decir, pero, chabón, te estoy hablando de motos, pero tu prefijo fue sobre jardinería. ¿Alguna otra consulta? Ahí va. No es muy fácil conseguir TPUs. A ver, es fácil conseguir alguna TPU, pero lo que
no hacemos muy bien y muchos hacen mucho mejor es, quiero esta TPU, quiero la última generación, quiero darte dinero para que me des la TPU, esta, la B6E. Lo hacemos re complicado, tenés que crear un proyecto de GCP y a poner tu cola para que se conecte con tu VM del proyecto de GCP. Es mucho más complicado que lo que debería ser. Pero si quieres usar una GPU con Colab, las puedes usar. Tienes GPU gratis y podés pagar por Colab con GPUs GPUs. No van a ser necesariamente las de última generación. Bien, ¿alguna otra consulta? Por acá. Si no, a mí me quedó una consulta. No entendí muy bien cómo es la paralización de modelo. Sí. Por acá. La idea intuitiva sería esta, donde tenés un pedazo de la matriz acá, otro pedazo de la matriz acá. Sí. Entonces, la función que estás calculando es distinta para cada uno de estos pedacitos de estos procesadores, estas GPUs, pero después las sumás y eso te da el resultado correcto. Eso es esta fórmula donde tenías acá, la forma de producto externo, donde el procesador tiene A0, que es una matriz distinta que A1. Son matrices distintas. Entonces, ¿cómo hacemos para que el resultado correcto salga al final? Cada uno hace su propio laburo y después las sumas. Y por el mero hecho de que esta suma acá es esta suma de acá. Y este producto que está haciendo acá es este producto exterior. Por el mero hecho de que esa propiedad es cierta, puedes simplemente hacer estos pedacitos de trabajo en cada procesador, sumarlos y te da lo mismo que si hubieras hecho la matriz entera en cada uno. Es que me queda acá la respuesta B en cada uno. Es súper fortuito eso. Pero... Excelente, excelente. Y te pregunto de curioso nomás, ¿cómo es tu día a día trabajando en DeepMind? ¿Qué es lo que haces? Día a día. Muchas veces estamos leyendo papers para ver cuáles son las utilizaciones que alguien está haciendo. Yo lo hago en inferencia. Hay otra gente que hace otra cosa, entrenamiento, longitudes enormes de millones o lo que sea. Yo lo hago en inferencia, que es hacerlo rápido. Entonces, cosas que he hecho en los últimos meses, ver técnicas de cuantización modernas. ¿Cómo puedes cuantizar a 2 bits sin perder precisión? Y hacerlo eficientemente en TPUs. ¿Hasta qué punto ya ni te conviene? Porque cuantizaste tanto que ya o perdiste demasiada calidad, o el descuantizar, porque la DPU, que es lo que usas para hacer multiplicación, luego de hacer multiplicación de matrices, hacer multiplicación por escalar, que es tu factor de descuantización, es mucho más lenta que la multiplicación de matrices. La multiplicación de matrices es prácticamente todo el área del chip en multiplicación de matrices. Entonces, si ahora haces tanta cuantización que tu bot es perdiste. Te complicó. Entonces, leer ese paper, implementarlo y decir, ok, en nuestros chips, porque el paper nunca va a estar escrito para developers. Entonces, en nuestros chips, ¿cuál es el bottleneck? Ok, son 4 bits. Un 4 bits tenemos uno de. Sí, no alcanza. Otra experiencia. Esto de implementar paginado, por ejemplo, que es la última parte, sale de los patrones que se llaman LLM. Son repeticiones. Una, dar un paper. Ok, hay un indicador. Poner hook, cuando el hook te pide memoria, tenés un allocator ahí que te pide memoria, implementar. Las cosas son más teóricas, no estoy cuantizar y ver cuánto es. Otras son hacerlo, no hay más que hacer. No se nos había ocurrido paginar cuando hicimos esto. Alguien dijo, che, tenés que estás tope, implementarlo, no hay más. Es una mezcla de esto. Y también, como parte de inferencia, hacemos el lanzamiento de estos modelos. Entonces, sabrán que se viene un nuevo modelo de Gemini, no les puedo decir cuándo, pero se viene en algún momento. Entonces, sí. Ningún secreto que estamos trabajando para eso. Entonces, hacer las evaluaciones, probarlo en Lemmarine, ese tipo de cosas, donde están las comparaciones con otros modelos. Ese tipo de cosas. Okay. Entonces, optimizaciones que queremos ver, ok, los usuarios prefieren, hay optimizaciones con pérdida de calidad, por ejemplo. Son aproximaciones. ¿Los usuarios prefieren esta porque es igual de buena o no? Entonces, ese tipo de cosas en el día a día.
trabajo ahí en Mountain View, estamos todos en la misma la Micro Kitchen, en el mismo área donde hay una máquina de café. Ok. Es un ambiente, es súper intenso. Eh, Probablemente voy a tomar alguna ocasión después de que salga este nuevo modelo, que me van a ver por un par de semanas. Pero está bueno, porque es súper académico. Sí. Es como una. No sé, esto es ser viejo choto. Todos nosotros tenemos suerte en que lo que nos gusta hacer, que es matemática y computación, hoy en día está de moda. Pero si hubiéramos sido pianistas, digamos, bueno, no hay tanto trabajo para pianistas, no hay tanta, no sé, pero tenemos la suerte enorme de que sirve. Pero en mi caso, por lo menos, no fue el motivo por el cual me gusta programar. No me interesa si sirve o no. Está bueno hacer matemática y programar. Imagino que es el caso para muchos. Pablo Bando está ahí. Imagino que a Pablo le interesa cero si este algoritmo es súper útil para LLMs de parsing o de, qué sé yo, de diferencia de tipo. Está re bueno el tema. Entonces, creo que tenemos un montón de suerte y pues está realmente bueno ir a trabajar. No les quiero mandar como si fuera un chivo. No es que sigo impedista, capitalista, quiere que vayan a trabajar. Sí, dale tu plusvalía a tu empleador, o qué sé yo. Pero tenemos la suerte de que está bueno, está divertido lo que hacemos y que está valorado. Qué bien, qué bueno saber todo eso. Y también saber quizás un poco de cuál fue tu camino después de recibirte de acá de Exactas. ¿Qué fue lo que anduviste haciendo hasta llegar a donde estás hoy? No mucho. Hice 2 pasantías cuando estaba en la facu. Sí. Había un cartelito fuera de la máquina del 1 diciendo un nerd, no me acuerdo cómo se llama el chabón, lo tengo que buscar, va a dar una charla sobre compiladores en las oficinas de Puerto Madero. Yo dije, bueno, sanguchitos, genial, voy. Tenía un recital de Sugari ese día en Ferro, pero fui con la ropa para ir al recital. Quería agarrar la comida y después irme. Iba a estar 30 minutos. Pasan 30 minutos, me voy. Y la gente ahí, que era una reclutadora, me dice, che, Darío, bueno, esto es una cosa de reclutamiento. ¿Tenés tu currículum a mano? No tengo ni el celular porque no quiero que me lo afanen en el Ferro. Así que le di mi número de teléfono y dice, llamá mañana porque no te puedo contestar. Le di mi teléfono, mi mail, primera pasantía. Hice otra después, también las dos acá en California. Y después, cuando me terminé de recibir, dije, bueno, como tu pasantía no fuiste el peor ingeniero del universo, quisiéramos que vengas acá cuando termines la carrera. Simplemente no. Este es mi primer trabajo después de la facultad. Bien. Pero hay varios, no sé, algunos conocen, o sea, Martín Arkovsky, Manuel Ferrería, Gonzalo Ciruelos, toda esa gente, Leandro Lorisolo, toda gente de mi edad, o sea, somos dinosaurios, de hace 10 años que no sé. Pero estamos todos acá. Hay otra gente laburando en Meta, Juan Doldán también está en Meta, hay mucha gente que estudia acá que se va afuera, en Zurich hay varios también, algunos en Belo Horizonte, Brasil. Así que está bueno. Mi recomendación es, si le gusta la matemática, están de suerte. Porque hoy en día, claro, en la época de Galois o Abel se murió pobre de algo de los pulmones a los 20 años, yendo a su primer trabajo a los 20 años. Galois tenía un disparo en el techo. Pero no había guita en el 1800 para la matemática y menos la computación. Era Gauss estaba haciendo, o Ada Lovelace estaba haciendo más. Hoy en día hay cosas re excitantes, no solo por la guita, sino por la investigación. Entonces, qué suerte que tenemos, ¿no? Qué sé yo. Me parece re suerte. Sí, creo que acá muchos coinciden, ¿no? Sí, sí, sí. Están todos muy felices. Pero sí. Pablo preguntó si existe una intención de mandarte PU físicos. No puedo comentar al respecto. Está bien, está bien. ¿Alguna otra? Sí, sí, sí. Muy oficinas ahí, pero no son de tecnología. Solían tener una pequeña cantidad de tecnología. Belo Horizonte es como la central de Latinoamérica para Google Ingeniería, por motivos históricos. Uno de los chabones que inventó Information Retrieval, Bertir Rivero Neto, dijo, ok, voy a trabajar con ustedes si me abro una oficina en mi casa. El chabón está en Belo Horizonte, no estaba en el río, ni en nada, en ningún lugar lindo, está en Belo Horizonte, Brasil. Hicimos una oficina en Belo Horizonte, Brasil para el flaco, y hoy en día varias gente, Felipe Jagorowski, no sé si alguno lo conoce, estaba ahí en Belo Horizonte.
Ah, qué loco eso. ¿Quedó alguna otra consulta? Por acá hay una consulta. Sí. Sí, pensaba que, no sé si me escuchás, los modelos Si de no, lenguaje acércate. Sí, sí. en los últimos 3 años avanzaron muchísimo. Si hay chance de que sigan avanzando en el mismo ritmo o estamos llegando a una especie de asíntota en donde mejora un poco, el payoff es suficiente o no, o cómo lo ves. En distintas nociones de mejora hay mejores operadores asíntotas. Hay un paper leyendo sobre scaling laws que recomiendo Sí. leer. Scaling laws for natural language models es de OpenAI, antes de transformarse en una megalópolis de esa mata. Cuando estaba tipo Tario Modei, que es Anthropic, toda esa gente que era de hagamos ciencia por ciencia y no vendamos. Ese paper está re lindo, de Scaling Laws, que te dice cómo baja a medida que escalas número de tokens, número de pasos y número de. Y tamaño de tu modelo. Cómo baja el cross entropy, el horizonte de cross entropy. Después del entrenamiento, cuando terminas, cuál es el cross entropy que puedes esperar. Y tiene unas leyes interesantes sobre qué cosa deberías escalar. Distintas compañías están llegando a límites distintos. Una forma que yo no sé mucho sobre GPUs, pero por ejemplo, habrán visto acá que nuestra conectividad es lineal en el número de TPUs. Tenemos dos conectividad 2D, el número de aristas es 4 por número de chips que tengamos. Tenemos 3D, 8, lo que sea. Las GPUs son punto a punto, entonces es cuadrático el número de conectividad que tienen. Se hace mucho más caro escalar un montón de GPUs que un montón de TPUs. Obviamente los GPUs son mucho más flexibles, la conectividad entre todo va hasta cierto tamaño. Entonces, distinto tipo de hardware escala de distinta manera y te vas a topar con distintos límites. Distintos tipos de modelos escalan de distinta manera. El Transformer, uno de los motivos por los cuales es molestamente bueno es que escala muy bien y lo puedes hacer entrenar todos los tokens en paralelo. Entonces, mientras les pides más cómputo, el chabón dice, sí, genial, aprendo más. Y ahora, mientras un modelo ¿cómo se llama estos? Recurrent neural nets, por ejemplo, no queda otra que hacer todos los pasos uno por uno durante el entrenamiento. Entonces, escala mucho peor eso cuando tenés muchos tokens que algo en paralelo como el Transformer. Esencialmente estamos buscando mínimos locales en arquitectura de modelo y arquitectura de procesador y coevolucionan estos. Sobre cross entropy no creo que vayamos a encontrar un logro increíble sobre cross entropy que te lo baja en un orden de magnitud. Lo que sí hay técnicas re piolas que salieron este año y el pasado de Reinforcement Learning. Reinforcement Learning hace 10 años era como, qué sé yo, para un robotito o el problema de la vara, ponerle que funciona, pero nunca va a escalar, nunca vas a poder hacerlo para el modelo de lenguaje natural. Lograron usarlo y funciona muy bien. Fundamentalmente la forma de entrenar estos es por imitación. O sea, al modelo decís, tengo este texto. Cada token tiene que parecer exactamente el próximo. Hay una respuesta correcta y listo. Eso es medio fruta. Si yo te digo mi nombre es, cada uno de ustedes tiene una respuesta distinta a mi nombre es. Hay una correcta. Y si te obligo a memorizar o a imitarme cuando dije mi nombre es Fede, la calidad es mala porque cuando lo usa Luca voy a decir mi nombre es Fede. No puede ser la respuesta correcta. Entonces, los logros en Reinforcement Learning del último año o dos han sido la gran mayoría de cómo se sienten estos modelos mucho más inteligentes que hace 2, 3, 4 años. No ha sido la parte de Massive Pre-Training, sino la parte de Post-Training de Reinforcement Learning. Pablo dice, sí que le está que AGI es un aspecto emergente de la arquitectura de otro. Cuando llegue AGI hablamos, la verdad soy el menos AGI build del mundo, qué sé yo. Laburo con muchos que son re AGI build. AGI es un adjetivo que usa como, decimos copados, en la oficina decimos como, che, sí, agarramos este error, AGI. Es como, muy copado. Bueno, cuando llegue veremos, yo no sé lo que es. Sí. Yo no uso prácticamente nada de uso el autocomplete desde el IDE y listo. Lo resto es fruto. En ese sentido es como vender droga pero no consumirla. Ok, por acá tiene otra pregunta.
Sí, viste que Google como que no estaba en la frontera de los LLMs hasta hace como este año recién. Como que con Gemini 2.5 como que recién llegó y se decía que las empresas como grandes, enormes como Google eran como demasiado lentas y no iban a poder adaptarse. No sé si vos que lo viste desde adentro, sabés como si hubo un cambio de cultura, cómo se empujó eso. Bocha, sí. Por varios motivos. Uno de los cuales es que Sergey, uno de los fundadores, en mi opinión, esta es mi opinión, ¿no? Ni siquiera sé si esto está grabado, pero asumiendo que está grabado, esta es mi opinión, no es la opinión de mi empleador. Creo que uno de los factores importantes fue que Sergey volvió a trabajar y Sergey creó la empresa como una startup, por definición, el creador eran dos chavales en Dash. Nos movimos mucho más rápido. La forma de trabajar del chabón es mucho más, ok, estos son los recursos, los mandamos todos para acá. Más que, bueno, tenemos search, tenemos ads, tenemos YouTube, tenemos Android, y cada uno dirá. Cuando el chabón vio que había una tecnología que puede ser re importante para el futuro, como lo fue search o el internet hace 20 años, dijo, ok, vale, voy a elaborar otra vez. Y voy a elaborar como el chabón sabe elaborar, que es rápido y eficiente. Hubo estrés para hacer este tipo de cambios. No fue la transición más fácil del mundo, pero creo que hoy en día, alguien lo dijo en Hacker News, que Google es como un barco. Toma tiempo para cambiar de dirección, pero una vez que está yendo, la cantidad de throughput que tenés, puedes meterle 45 millones de containers y está llevándolos mucho más rápido, mucho más bandwidth que cualquier avión. Entonces nos tomó un tiempo, pero ahora tenemos una cantidad de recursos estúpidamente más grande que prácticamente nadie. Sí. Mientras que unos laboratorios van a decir, bueno, tenemos 1000 GPUs y a veces no alcanzan las GPUs. Hace 10 años que venimos haciendo estas GPUs para uso interno, no nos agarró totalmente de sorpresa. Pero esa es una de las ventajas, creo, de estar en una compañía así de grande. Toma tiempo cambiar de dirección, pero una vez que lo hiciste, es un montón de gente haciendo eso, investigando, aplicando, intentando cosas que no funcionan. Ok. Perfecto. ¿Otra consulta? ¿No? Ok. Bueno, a ver si acá llegó algo más. Ahora, no veo el signo de pregunta. Ese es el próximo tema que va a predecir. Claro. Me Me parece algo. empezó a ganar. Ahí está. Me compré un jueguito para mi escritorio que es una pelotita que baja y tiene un pequeño electroimán. Apenas baja, el electroimán le da como electricidad para que vaya para arriba. Entonces es como un perpetual motion machine. Y el chiste en la oficina es que así vamos a dar electricidad a todas las TPUs que necesitamos. 126.000 millones de estas maquinitas con el... Bueno saberlo. Bueno, si no hay nada más para decir. Nada más. Ok. Bueno, lo dejamos acá. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias por establecer este espacio. Como decía antes de empezar, hace 12, 13, 14 años cuando estaba estudiando, hubiera estado re piola en el espacio como este, donde tenemos gente haciendo investigación, explicando las cosas que se hacen en la industria o en la academia, como hubiera estado re piola. Genial, buenísimo. Bueno, y estás más que invitado para volver cuando quieras. Eso ya lo sabes, te lo repetimos de vuelta. Y nada, gracias. Hasta la próxima. Saludos chicos, buen día. Chau, chau. Chao.